El día de hoy tenemos una charla pues muy interesante y aprovecho para presentar a la licenciada Michelle Hernández. Buenas noches, licenciada Michelle. Ella ha colaborado en mediación en San Cristóbal de Catepec, es licenciada en Derecho y ya tiene pues cierto conocimiento en dicha área. Y pues sin más, licenciada Michelle, te damos la bienvenida y al mismo tiempo, de parte del licenciado Asael y tu servidor, te agradecemos mucho tu apoyo a este grupo. Adelante, el micrófono es tuyo, Lic. Al contrario, es un gusto que me hayan aperturado este tiempo y espacio, tanto ustedes como los que están aquí presentes. Pues vamos a comenzar. Realmente los mecanismos alternativos son nuevos hoy en día. Muy pocos los conocemos y como abogados pocas veces recurrimos a ellos. El tema en sí es la mediación y los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. ¿Quiénes de ustedes conocen cuáles son los mecanismos alternativos? ¿Alguien que sepa quiénes son? A ver, el licenciado Ricardo de la Puente. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Según recuerdo, la mediación es uno de ellos, pero es el único que me viene a la mente en estos momentos. Una disculpa de antemano. Gracias. Sí, perfecto. La mediación es uno de ellos. ¿Alguien más? Muchas gracias, el licenciado Ricardo. Sí, como dice el licenciado, máster, son los que se utilizan. Bueno, estuve en Barrientos y se utilizaba mucho para mediar en algunos delitos, pues sí, que no fueran oficiosos y que se pudiera llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, es lo que yo veía que se ocupaba mucho en esas situaciones. Exacto. Sí, pues son tres, principales son tres: la conciliación, la mediación y la junta restaurativa. ¿Podemos darle a la siguiente presentación, por favor? ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal? Son procedimientos alternos que nos dan esa facilidad, esa flexibilidad y esa gratuidad al usuario. ¿Para qué? Para que los procesos legales no sean tan largos, para evitar ese desgaste emocional, desgaste económico, desgaste físico que muchas veces conlleva un proceso legal largo. Y como bien decían, la mediación pues es uno de los más utilizados. En este es donde los intervinientes realizan propuestas. Ellos son los que emiten las propuestas para llegar a un acuerdo reparatorio. Y el facilitador es el que como que los direcciona para que ese acuerdo pueda ser ya sea diferido o sea inmediato. Cualquiera de las dos posibilidades hay. Entonces, el facilitador es de suma importancia en esta mediación para que se pueda realizar este acuerdo reparatorio. También es importante recalcar que los delitos, no todos los delitos son mediables. Como bien lo dijo, me parece, el licenciado Mario, no todos los delitos son mediables, solamente los delitos de querella, los culposos y delitos patrimoniales sin violencia. Antes se podía mediar lo que era la violencia intrafamiliar, pero hoy en día ya no es posible mediar la violencia intrafamiliar, ya se lleva a otras instancias. Estos mecanismos también se llevan por 7 principios: los principios de voluntariedad, de información, de confidencialidad, flexibilidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Alguien que me diga qué le suena la voluntariedad. Que sea voluntad de ambas partes. Exactamente. Si no hay voluntad de ambas partes, no es posible llegar a realizar una mediación. Sin esta voluntariedad, pues el acuerdo reparatorio no se puede llevar a cabo. ¿Alguien que me sepa decir qué es la información?
tienen derecho a recibir la información pertinente. Exactamente. Como y qué sería esencial que reciban de información los usuarios. Sus derechos, pues que tienen que estar de acuerdo, ¿no? También en el mecanismo alterno que van a recibir y cómo se va a llevar a cabo la mediación, a través de quién, qué funciones tienen. Exactamente. Y que son gratuitos. Muchas veces piensan que esto les va a llevar un costo y no es así. Y en muchas ocasiones también he visto que los abogados somos una piedrita para no llegar a esos acuerdos reparatorios. Se dice que nos convienen más los procesos legales largos que cortos, pero si vemos también la facilidad que se tiene de poder llegar a un acuerdo reparatorio en esta vía, en este mecanismo alternativo, eh, nos, nos abriría muchas puertas a nosotros como abogados. Sí debemos ser bien cautelosos en cómo asesoramos a las personas, porque en ocasiones sí las desinformamos. Hay ocasiones que, no sé, unas lesiones primeras las queremos llevar a procesos largos, cuando al final no se va a obtener lo que se requiere. Van a volver a llegar a un acuerdo reparatorio mínimo y ya hubo un desgaste emocional y un desgaste económico. Alguien levantó la mano por ahí. Yo, Licenciado Ricardo y después Y licenciado yo. Iris, por favor. gracias, una disculpa, no sabía que, bueno, fuera este el mecanismo, pero bueno. Tengo una duda básicamente, maestra, si me lo permite. Cuando estaba cursando la carrera, en algún momento nos solicitaron el que teníamos que ir a los juzgados de penales y observar cómo se desarrollaba el juicio para que viéramos lo que estaba plasmando en nuestro manual, en nuestro libro, respecto a la audiencia real. Me sorprendió mucho el ver que estaban por un asunto de un incidente de tránsito, pues habían llegado hasta una audiencia penal con un juez y donde el juez iba a definir qué era lo que pasaba. Pero me sorprendió mucho más aún el hecho de que manifestaba algunas de las partes, vamos a llamarle, disculpen, mi lenguaje jurídico es muy bajo, acabo de graduarme de hecho, pero bueno, el punto es que una de las partes decía, es que yo ya no quiero precisamente los MASC, porque yo ya había hecho un convenio con el Ministerio Público y la otra parte pues simplemente ha ignorado todos los convenios que hemos hecho con el Ministerio Público. Entonces, por eso mismo yo quiero aquí que el juez sea quien determine lo que hay que hacer, porque este señor nada más se está burlando de mí. Entonces, a mí también me asaltó la duda, y que previo a esto, más allá de los acuerdos que hayan logrado con un ministerio público, no pudieron haber optado por el uso de las MASC para que en su momento no hubieran tenido que llegar finalmente con un juez, porque pues ya estaban hablando de que ya llevaban más de 2 años a partir del incidente y apenas se estaba desahogando. Y yo decía, pues los autos, vamos, estuvieron detenidos, tuvieron que pagar fianzas, tuvieron que hacer todo un show gigantesco, disculpen nuevamente por mi lenguaje, pero digo, pues si hubieran llegado más allá de un acuerdo con un ministerio público, pues si hubieran llegado a una más, se hubiera resuelto muy rápido, toda vez que, según mi particular punto de vista, muchas veces los intervinientes en un juicio oral penal, pues más que querer que un juez decida sobre los hechos, muchas veces lo que quieren es una reparación de sus daños, quizás una disculpa pública, un deseo de que ya no se vuelva a ocurrir la situación, algo que pues no se veía en el sistema anterior. Pero bueno, ese es mi comentario, le agradezco mucho de antemano. Sí, así es.
De hecho, en donde estuve como oyente en el área de mediación en San Cristóbal, sí llegaban casos que después de años, 2, 3 años, sucedía eso. Y realmente creo que tiene que ver mucho esa parte de que no hay voluntariedad de las partes y que también no hay un buen asesoramiento por parte de los abogados para con su defensor. Entonces, sí, creo que sí se puede abreviar mucho estos procesos legales siempre y cuando les demos esas herramientas también a nuestros defendidos, a nuestros clientes. ¿Quién más tenía la mano levantada por ahí? Yo, bueno, referente a lo que comentó de que pues sí, a veces los abogados eh, por cobrar más o por seguir el proceso, pues no ayudamos, ¿no? Pero bueno, creo que lo más fácil para los clientes y también para nosotros, tanto para los ministerios públicos, pues es llegar a estos medios. De hecho, pues nos dejan a un lado a nosotros los abogados, ¿no? Durante la junta con el facilitador, pues en lo único que nosotros podemos intervenir es en tratar de asesorar al cliente conforme cuál va a ser la reparación o cómo podemos resolver el problema, porque realmente, y si no se presenta el abogado del contrario, pues por equidad tampoco podemos entrar, ¿no? O sea, no podemos intervenir y tampoco podemos entrar si no está el otro. Ok, pues ahí habría que checar más que nada cómo se maneja cada mediación. Sí tendrían que ver el por qué no llevar a cabo bien esa reunión con los abogados y por qué no les están permitiendo la asesoría adecuada. Creo que en el momento en que, como no ven esa equidad, de que no está la otra parte asesorada, pues les reprograman una nueva cita para poder tener también lo que es la equidad. De hecho, es uno de los principios fundamentales de los MASC. ¿Alguien más? Sí, en esa parte, como comenta licenciada, sí a veces no se permite la entrada como tal a los asesores jurídicos, principalmente cuando son privados, ¿no? Ahí tenemos que saber a veces cómo intervenir, cómo hacer valer los derechos de nuestro representado. Si necesariamente no nos van a dejar entrar físicamente, tiene que haber una charla previa con nuestro cliente, un asesoramiento previo, para poderle explicar de qué se trata, cuál es el fin de esta situación y que él hasta cierto punto vaya preparado con las limitantes que tiene al no ser como tal un profesional, un profesionista del derecho, pero que es responsabilidad de nosotros como abogados particulares poderles explicar, no nada más llevarlos al área de mediación. Nos citaron hoy a las 9 de la mañana y Dios te bendiga. Lamentablemente muchos abogados hacen eso, te voy a cobrar, te voy a acompañar, cobran el acompañamiento, pero pues no explican absolutamente nada. Y el tema de la mediación también tiene su chiste, no es cualquier cosa. Y como bien lo comentan, no necesariamente los juicios largos es sinónimo de mayor o menor capacidad o mayor o menor cobro si estamos hablando del económico. Hay que ser astutos, hay que ser inteligentes y buscar siempre el bienestar de nuestros representados en esa parte. Te dejo la palabra, licenciado Norberto, y continuamos, licenciada Michelle, si algunos tienen más dudas o comentarios, más adelante las retomamos para poder avanzar. Entonces dejo la palabra al licenciado Norberto y continuamos, Michelle. Buenas noches. Sí. Primeramente, pues quiero hacer un reconocimiento a la ponente y a usted también, maestro, por organizar este tipo de foros. Quiero abonar un poquito a lo que se está comentando sobre los mecanismos alternativos de solución. Ciertamente, en el ejercicio, ¿sí? No se apertura la mediación o la intervención de los abogados. Yo en la práctica lo que hago, como dijo el maestro hace un momento, le doy una asesoría a mi cliente
y le hago ver que cuando se vaya a dar el ejercicio, pues no voy a poder intervenir, pero lo que hago yo es quedarme por un lado, ahí por fuerita, para que él me consulte en cuanto tenga una duda, ¿no? Y eso sí nos permiten. Yo estoy hablando en la forma como se implementa aquí en el estado de Sinaloa. Si me permiten, yo quiero hacer algunas preguntas ahí, maestra, ¿sí? Efectivamente, esta figura fue implementada cuando se creó el sistema acusatorio penal, ¿no? En el 2008. Y obviamente, pues esto está anclado con el artículo 17 constitucional en uno de los párrafos, por la inmediatez, pues, que se da, por la expeditez, ¿sí? Con que se resuelven los conflictos. Ahí yo quiero hacer un planteamiento ahí, si me permite, maestra, aquí en el estado de Sinaloa, para poder apelar a los mecanismos, tiene que haber una querella previamente, ¿sí? También ustedes así lo implementan. Aquí si no obviamente tiene que ser en ese catálogo, ¿no? De los delitos que no son graves, pues delitos patrimoniales, delitos culposos, ¿no? En ese universo se pueden dar. Y bueno, se puede dar hasta antes de la apertura a juicio, ¿no? Creo que así es. Pero mi pregunta es, ¿tendrá que primeramente el promovente tendrá que acudir con una querella, maestra? Gracias, es todo cuanto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, licenciado Norberto. Buenas noches. Pues aquí en el Estado de México no necesariamente se requiere que haya una querella, no se requiere llegar al delito para poder llamar a la otra parte a que puedan llegar a realizar esa mediación. También se pueden acercar a lo que es el Poder Judicial. Hay ciertas instancias que sí, del Poder Judicial, que permiten llegar a esa mediación, de decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal me está molestando de esta manera, ¿no? O ha habido ciertas amenazas que aunque en el Estado de México no están tipificadas como delito, pero sí puede, antes de que llegue a ser un delito, se puede mandar a llamar a esa persona, siempre y cuando sea voluntario. O sea, estos mecanismos, siempre y cuando todos los principios se abarquen, pueden llevarse a cabo. Si no se llevan a cabo los 7 principios, no pueden ser posibles estos mecanismos. Gracias, maestra. Y en el caso, por ejemplo, que se dé un convenio, ¿cómo se llama? Diferido. Creo que ahorita hablaba algún compañero en ese sentido, ¿sí? Cuando se da un convenio diferido, ¿no? A meses, pues. ¿También lo manejan ahí ustedes? Sí, también es posible realizarlo a cierta cantidad de meses, pero también se tiene que ver esa cuestión de ser imparciales, de ver que las dos partes tengan un ganar-ganar, que no sea, por ejemplo, una reparación de lesiones, que sea por 5,000 pesos y que lo quiera pagar el imputado a un año, pues no es viable. Entonces tienen que ser plazos viables. Siempre y cuando sean viables, sí. Si no es viable, pues se le da otras opciones. El facilitador le ayuda mucho en esta manera al imputado para poder llevar a cabo esa reparación del daño a la víctima. Muy bien, gracias, maestra. Sí, un placer. ¿Seguimos? Sí, adelante. Ahorita retomamos preguntas, por favor. Ok, perfecto. Y como lo decía el licenciado Norberto, de hecho sí, en el 2008, el 18 de junio, conforme a la reforma del artículo 17, fue como se implementaron estos mecanismos alternativos en su párrafo 3º y en su párrafo 4º, así como en el artículo 6 constitucional, que se da toda persona tiene derecho a libre acceso e información plural y oportuna. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas debemos estar informados de qué
este mecanismo es un derecho que tenemos, que es un derecho que se tiene de poder recurrir a él en caso de que nuestro delito sea mediable. Y de este artículo 17 se desprendió lo que es la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que es la que hoy en día pues rige a esta mediación, a la conciliación y a la Junta Restaurativa. Yo ya voy más adelante en presentaciones, perdón. ¿Pueden pasar a la siguiente? Bueno, es para que lo visualicen de lo que les comentaba del artículo 17 en su párrafo tercero y cuarto, y del artículo 6, que es el derecho a la información, en su párrafo 2 y 3. En la siguiente, por favor. Aquí era lo que les decía, cómo se desprende esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y en su artículo 1, pues nos indica qué son los mecanismos alternativos y cuál es su finalidad, y que a través del diálogo es cómo llegaremos a estos acuerdos reparatorios para que sean más breves, eficaces y tengamos esta parte gratuita. En la siguiente, por favor. Dice, así los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal fueron creados con la intención de dar soluciones prácticas y eficientes a los conflictos penales que lleguen a presentar las personas, pero dichas soluciones se han visto afectadas por diversos factores ocasionados porque si vemos que los usuarios desisten, o que, por ejemplo, no se presenta la otra parte, piensan que al no ser un citatorio, porque en estos mecanismos no se les llama citatorios, son invitaciones. Al ser voluntarios, se les hace la invitación a poder acercarse con la otra parte para poder llegar a un acuerdo reparatorio. Y de esta manera, pues, llegar a culminar el proceso legal, que se le llama la suspensión condicional. La siguiente, de favor. Dice, con los artículos constitucionales antes mencionados, existen 4 leyes para que estos mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal se implementen en todas las agencias del Ministerio Público, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el 2014, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, que fue publicada hasta el 29 de diciembre del 2014, siendo que en el 2008 ya se estaba reformado en el artículo 17. También lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que fue publicada el 16 de junio del año 2016. Esta también ya rige a los adolescentes cuando realizan algún delito. La siguiente, de favor. Y como les comentaba, no todos los delitos son mediables. Sí se tiene que ver en cada delito. Por ejemplo, las lesiones de tercer grado ya no son mediables. La violencia intrafamiliar ya no es mediable. Hay ciertos delitos que sí se van a poder mediar y otros que ya no son mediables. Hay como un cierto catálogo en los que sí podemos llegar a recurrir a estos mecanismos y en los cuales ya no. Y sería todo por mi parte. ¿Algunas preguntas que tengan? Te pregunta Liz, dice, ¿cuál es el momento procesal oportuno para solicitar o recurrir a alguno de los medios alternativos? Pues en este caso, desde que se realiza la querella, el Ministerio Público tiene la obligación, el Ministerio Público tiene la obligación de informar a la víctima de que puede recurrir a este mecanismo alternativo, siempre y cuando su delito sea mediable. Si no es mediable, no puede recurrir a este mecanismo.
vaya que es repetitivo, pero es de esta manera. Y desde un principio se puede agotar este mecanismo. Y ya, en dado caso que muchas veces así sucede, que los intervinientes pues están dentro de su terquedad, pues se van a un proceso legal, se van a los famosos juicios y allá también les da la opción el juez de volver nuevamente a ocupar este mecanismo, siempre y cuando exista esa voluntariedad, pero si no, es hasta que realmente el juez dicta una sentencia. Ok, gracias, Lid. La siguiente pregunta dice, ¿el incumplimiento de un convenio en esta materia puede ser reclamado desde lo civil para abandonar el campo de lo penal? ¿Cómo qué delito sería? Porque no, yo creo que los delitos penales, pues no tendrían por qué cambiarse de vía, o no sé, no tengo el conocimiento de ello. Bueno, a lo mejor ¿sí me escuchan bien, perdón? Sí. Sí, adelante. Perdón, a lo mejor para ampliar un poquito más la pregunta, por ejemplo, una reparación de daño, donde la reparación consiste en, pues, una cantidad de dinero, se hace un convenio donde, pues, se me reconoce que me deben una cierta cantidad, se firma el convenio, etcétera, etcétera, y bueno, ahí se termina el proceso, se termina la querella, etcétera. Mi pregunta es, si este convenio, que ya viene a ser básicamente un convenio de pago, si me lo incumplen, ¿lo puedo reclamar desde la vía civil o tengo que recurrir nuevamente al Ministerio Público o a las instancias penales para reclamar su cumplimiento? Sería por la vía penal. ¿Por qué? Porque la reparación del daño sería por tu delito penal, no por alguna cuestión civil. Cuando se realiza ese incumplimiento de contrato, por lo regular se va dando seguimiento. Cuando son acuerdos diferidos, se va dando un seguimiento por fechas. Si se pusieron, no sé, 5 fechas para dar un pago de 1,500 y en la tercera fecha el imputado ya no dio que aquí se les llama diferente, no es imputado y víctima. A la víctima se le llama solicitante y al imputado se le llama requerido. Si el requerido no contesta las llamadas, se le mandó una indicación nuevamente y no hizo caso, hizo un caso omiso, entonces se cierra la carpeta en lo que es mediación y se envía al Ministerio Público y del Ministerio Público envía a mesa y en mesa ya le dan toda la tramitología para poder hacer efectivo ese, ¿cómo te explico? Llevar el proceso ya con un incumplimiento de acuerdo, ya sería desde cero nuevamente. Ya los pagos que realizaste ya no se tomarían en cuenta porque tú incumpliste como requerido. ¿Sí quedó aclarado? Sí, muchísimas gracias. Ok, Sí, es un placer. ¿Y entonces se le vuelve a pedir otra vez toda la reparación del daño en el proceso penal? Sí, porque el requerido fue el que incumplió. De hecho, vienen las cláusulas. Cuando tu acuerdo reparatorio te dice que si incumples, debe hacer la reparación desde cero. Puede que vuelvas nuevamente al mecanismo y lo agotes, pero ya es difícil que el solicitante, o sea, la víctima, acepte. Ya mejor espera que se realice la sentencia. Muchas gracias. Sí, en es un estos placer. casos específicos, tenemos que atender cómo haya acabado el convenio. Aunque hay un parámetro, aunque hay ciertos requisitos, lineamientos, y podemos tener como base un convenio con ciertas cláusulas y declaraciones, cada uno es específico
dependiendo del acuerdo al que se haya llegado. Entonces tenemos que atender a para poder saber de qué manera, en caso de cumplimiento, vamos a hacerlo valer. Levantó la mano el licenciado Ricardo y no vi quién más. Si no, levanten su mano para ahorita, después del licenciado Ricardo, poder participar. Nuevamente, muchas gracias. Disculpe, yo sé que no es materia de este debate, pero porque nos estamos enfocando en materia penal, pero existirán las MASC, pero para otra rama del derecho que no sea. Ahora, bueno, ya me afirmo que sí existen. Ahora, el punto para mí sería, las MASC, entre otras cosas, según yo creo, son resolutivas y de alguna forma al estar en un asunto penal, pues finalmente la finalidad o la cualidad o característica del derecho penal es que es el única área en donde es privativo de libertad. No solamente la penalidad puede ser económica. Entonces, el punto es, si existen las MASC para otras áreas, ¿en cuáles serían? Y bajo su punto de vista o su experiencia, ¿cuáles serían las adecuadas para llevar en las otras áreas del derecho? Gracias. No tengo amplios conocimientos en las otras materias, pero sé que, por ejemplo, en lo laboral está el arbitraje y también se lleva a cabo en lo civil la mediación. No sé si alguien me puede apoyar, quien tenga conocimiento en las otras áreas de su experiencia. Sí, dependiendo de cada rama, hay diferentes formas de llegar a un acuerdo, convenio, una mediación, sin necesidad de agotar como tal el proceso judicial. Como bien lo comentó la licenciada, en el tema laboral existe lo que es la conciliación. De hecho, a raíz de la nueva reforma, primero hay que ir al tema de la conciliación, son 2 citas, y de plano no logramos llegar a un acuerdo, entramos o ingresamos a lo que es el proceso o la demanda como tal, de manera muy genérica. En tema familiar, por ejemplo, también existe la mediación. ¿Para qué? Para asuntos como guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas. En caso, por ejemplo, específicamente del divorcio, la mediación no atiende esa parte. Necesariamente tiene que ser a través de la instancia del juzgado, la figura que conocemos como el juzgado. Entonces, el centro de mediación es una instancia, el juzgado es otro, para diferenciarlo de manera muy general, muy práctica. Y si quiero atender en tema familiar una pensión, lo puedo hacer sin ningún problema, tanto en la instancia mediática, es decir, la mediación, o en el juzgado. No hay ningún problema. La diferencia es que entre una y otra puede ser más rápido y que uno de los requisitos primordiales, como dijo la licenciada, es la voluntad de las partes. Pero como les comenté, hay exclusiones. El divorcio, aunque los dos estemos de acuerdo, forzosamente en el juzgado. La invitación sería que cada uno de nosotros, si nos gusta el área civil, el área mercantil, el área penal, el área administrativo, etc., etc., ahondemos, investiguemos si existe, no existe, hasta qué punto, hasta dónde podemos intervenir o no en este tipo de mediaciones, pero sí existe en ese sentido. Dime, te dejo la palabra, Ali, y estaba la licenciada Mari Soto. En mercantil también hay estos medios alternativos. Si hay algo en medios alternativos, se maneja de otra forma en mercantil. Si alguien sabe, también la idea de este tipo de charlas es poder retroalimentarnos, participen, los escuchamos, y de igual forma va antes de entrar como de lleno al juicio. También muchos los desconocemos, queremos aventar la demanda de inicio para cualquier situación, cuando a lo mejor no entendemos o no conocemos que primero tenemos que ir agotando ciertas instancias. Entonces, ¿alguno de ustedes o tú, licenciada Michelle, en tema mercantil, saben si hay medios alternativos y cuál sería un ejemplo? No. Tengo, bueno, si me permiten el uso de la voz. En temas mercantiles se maneja principalmente el arbitraje, incluso muchas veces en los mismos convenios
o contratos mercantiles se estipula que tienen que haber una forma de resolución de controversias que por lo general suele ser con arbitraje privado. En el caso de la Ciudad de México está lo que es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y ahí se pueden ventilar todo lo que son asuntos mercantiles. Y bueno, siguiendo el mismo modelo, más bien la Ciudad de México, mejor dicho, toma el mismo modelo que utiliza la Organización Mundial de Comercio, que es básicamente lo mismo, pero a nivel macro global. Gracias, Dick. ¿Alguien más que quiera retroalimentar de esa parte, de alguna de las ramas que ustedes conozcan, que digan, miren, en el tema administrativo, yo sé que alguna de las salidas, sé que estamos enfocados al tema penal, pero este tema, los medios alternativos son sumamente importantes porque la mayoría de los abogados, siendo abogados, no lo conocemos, y mucho menos el público en general. Entonces el público en general piensa que si necesita arreglar su problema, a fuerzas hay que ir a un juzgado o a una fiscalía. Eso es lo que tienen dentro de su mente. Y uno como abogado a veces, o por... no se ofenda a ninguno, pero por tratar de ganar dinero y no a lo mejor buscar ese centro o esa forma de mediar un poco más pronta, pues se omite o se reserva esa información y otros realmente ni siquiera conocen que sí existen este tipo de instancias. De hecho, no sé si algunos han visto demandas, cuando llegan y te notifican en la demanda, hay una parte que te dice, y por lo regular viene hasta el final, al menos en el tema familiar o civil, y te dice, existe el Centro de Justicia Alternativa ubicado en tal, los teléfonos tal, o sea, te dan la información que en lugar de que vayas al juzgado a pelearte, lo arregles en uno de estos lugares, pero lamentablemente tenemos esa mala costumbre tampoco de leer, por lo tanto, pues desconocemos de esa información. Entonces la invitación aquí es, como abogados, estar preparados, no nada más irnos a aventar un round como tal al juzgado. Eso yo creo que es parte, debemos estar preparados para eso estudiamos o para eso nos actualizamos, pero también debemos tener esa mentalidad de poder arreglar este tipo de cuestiones desde una mediación o de plano hasta la sentencia, independientemente de lo que haya sucedido en el camino. Eso es lo que su servidor creo que deberíamos estar preparados para cualquier tipo de situación. Lick, te dejo la palabra. ¿Quién más quiere participar? Había levantado Francisco y Margarita. No sé si ya se les tomó la palabra. Licenciada Margarita y licenciado Francisco. Los escuchamos en ese orden. Buenas noches. Sí, mire, más que nada, Margarita Loesa, para servirles de aquí de la ciudad de Monterrey. Yo he visto los acuerdos de los métodos alternos en las cuestiones penales. Me llama la atención lo que dicen de que si se incumple, se tiene que ir a la total reparación del daño desde ceros. Yo tenía el conocimiento, o en alguna ocasión me tocó, que por cuestión de la parte misma del solicitante, permitió que se continuara con ese convenio, con ese acuerdo, y que se continuara y que se terminara de pagar lo que faltaba dentro de lo que era el mismo acuerdo, ¿no? No sé si fue simplemente por decisión de ella o simplemente fue porque la autoridad lo permitió. ¿Y qué tan legal es eso? De hecho, no sabría decirle por qué lo realizaron así. Lo que sí quería corregir, y era una duda que también me surgió, y es cierto, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal, en el artículo 35 dice, el incumplimiento del acuerdo dará lugar a la continuación del procedimiento penal. En caso de cumplimiento parcial de contenido pecuniario, este será tomado en cuenta por el Ministerio Público para efectos de la reparación del daño. Entonces, ahí corrijo algo que yo había comentado que no se tomaba en cuenta. Entonces, el Ministerio Público tiene esa posibilidad de tomar en cuenta en cuanto es a pecuniario. Y sobre su reparación del daño, creo que de la que usted habla, creo que va más hacia la voluntariedad,
porque si hay voluntariedad de ambas partes, entonces puede ser de esta manera. Ok, muchas gracias. Lid Francisco, por favor. Sí, buenas noches. En base a eso de lo que comentan de que si hay más áreas para poder operar los mecanismos alternativos, en el Centro Nacional de Mecanismos Alternativos que está ahí en Ciudad Judicial, ahí están las áreas, ahí en materia civil, mercantil, lo que es materia penal, y no me acuerdo cuál otra, hay 4 áreas ahí en este centro. Mi pregunta es, yo estuve ahí haciendo mi servicio social y una ocasión fueron por un asesinato de un niño, o sea, un niño mató a su compañerito. Entonces el juez les recomendó los mecanismos alternativos, llegan al centro, hacen la mediación correspondiente, llegan a un acuerdo, pero cuando ya regresan al juez, ya con el acuerdo y todo, para que ya ahora sí que ya quede bien cimentado, les cambian el juez, y el juez que entra ya no acepta los mecanismos alternativos, y prácticamente se van a juicio. Ahí, ¿cómo se hace? Si en este caso cambian al juez y ya no lo acepta, ¿qué se puede hacer? No sé, ¿qué cree que no tengo conocimiento de ello? De ¿Alguien si me tenga? permiten, nada más rápidamente, me resulta curioso que siendo un homicidio entre inimputables, o sea, niños, lo hayan juzgado, siquiera haberlo mandado a un MASC. En todo caso, hay una ley de ejecución penal para adolescentes. Exactamente. Entonces, a mí, yo no veo como por qué lo hayan, bueno, para empezar, enviado a un mecanismo alternativo, siendo que en todo momento debieron de haber hecho o aplicado la ley de ejecución penal, pero para adolescentes. Entonces, desde ahí me resulta muy curioso. Gracias. Sí, incluso la asesora jurídica del imputado fue la que recomendó los medios alternativos. Ya cuando están con el juez, ella le hace la recomendación para que fueran ahí a mediar ahora sí que la querella, porque incluso los padres de la víctima, o sea, los víctimas secundarios, no querían que el niño estuviera bajo un proceso judicial. Ellos querían que incluso que continuara ahora sí que con su vida normal, y querían que estudiara para que no fuera así prácticamente lo que muchos dicen: llegas a un centro de reclusión y en vez de tener una adecuada ¿cómo se llama? Inserción a la sociedad, al contrario, te vuelves mucho más delincuente. Entonces, los padres de la víctima eran los que no querían que hiciera eso. Pero es como le digo, ya cuando llegan ya con el juez nuevo que les cambian, este juez ya no quiso aceptar los medios. Ya no supe cómo quedó todo ese embrollo, porque precisamente fue antes de la pandemia. Ya empezando la pandemia, pues sí, ya no nos dejaron saber qué fue lo que aconteció ahí. Ok, en ese caso en específico, como lo hemos comentado, cuando son casos específicos, llámale civil, llámale penal, llámale la rama que tú gustes, tenemos que analizar a detalle, porque realmente aquí lo que podríamos dar sería una opinión, un punto de vista. Para poder dar un asesoramiento específico a ese asunto en particular, necesitaríamos revisar la documentación pertinente. Una vez revisada la documentación pertinente, a lo mejor lo que el juez segundo se dio cuenta es que, bueno, la primera persona que atendió esta situación no lo estaba haciendo conforme a derecho, o a lo mejor hubo puntos importantes que se saltó, o a lo mejor ciertas circunstancias cambiaron en ese inter de tiempo, no lo sabemos. Entonces, algo tuvo que haber sucedido, puede ser un error humano, como comento la primera persona, en este caso,
el funcionario público que atendió esa cuestión, y la segunda, pues lo que hizo fue subsanar, y atendiendo a que todavía no se había realizado o llevado a cabo esa mediación, esa conciliación, entre comillas, pues él determinó otra cuestión. Este tipo de funcionarios no pueden decir hoy blanco y mañana negro nada más, porque sí, tiene que ser justificado, como en una sentencia prácticamente, si lo queremos comparar, no sé si han visto una sentencia donde tenemos tres parámetros, ¿no? Se maneja lo que es cuando al final empezamos a contar la historia en el sentido de con fecha tal se ingresó una demanda. Después, en el juicio se llevó a cabo esa demanda mediante pruebas y al final el juez resolvió tal sentencia. Hubo como un camino en el tiempo, lo que hizo fue en ese sentido ir 1, 2, 3 paso a paso y se determinó cierta situación. Entonces, en ese sentido, en ese caso en específico tuvo que haber pasado algo similar. Evaluaron ciertas circunstancias, analizaron la propuesta de convenio, la mediación o lo que hayan presentado y se determinó que no era viable o que a lo mejor no estaba conforme a derecho. Vuelvo a comentar y aclarar, es una opinión en el sentido que al no tener la documentación pertinente sería imposible asesorar de manera precisa por qué sucedió ese hecho. Entonces, como siempre les he comentado, y es un consejo, antes de dar una asesoría de cualquier rama, por muy buenos que seamos, tenemos que revisar documentos, tenemos que ver la situación, si no podemos estar cometiendo un error, dar una asesoría mal y en lugar de ayudar, perjudicar. Entonces, es lo que te podría retroalimentar, licenciado Francisco, considerando la información que tenemos. Sí, sí, eso sí, muchas gracias. Y otra, también los mecanismos alternativos están, están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Tiene la licenciada Margarita la mano levantada. Adelante. Sí, solamente el artículo que me mencionó Lick sobre el incumplimiento, que sí se tome en cuenta lo que se haya cumplido, la parte parcial que se haya cumplido. ¿Cuál es, perdón? Es el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Ley Nacional. Ajá, pero de materia penal. Y también un consejo que les doy, cuando vayan a realizar algún mecanismo que les toque a ustedes ser representantes de su cliente, en el poder debe venir expresamente que tienen esa jurisdicción de realizar convenios, conciliaciones, mediaciones, acuerdos reparatorios. Sin esto, muchas veces los van a rechazar. ¿Por qué? Porque no es viable su poder. Ok. Gracias, Liz Bichel. Bueno, otra pregunta, igual si no te apoyo o nos apoyan, no hay ningún problema. Recuerden, es una charla para aprender unos de otros. En su momento, cuando se brinden conferencias, se brinden talleres, ya la temática va a ser diferente. La idea es que participemos, si nos equivocamos no pasa nada, aprendemos, nos corregimos, pero al final de cuentas vamos creciendo, es la finalidad de este tipo de cosas. La licenciada Marisoto dice, bueno, ¿y quiénes conforman estos medios alternos? ¿Quiénes los conforman? Adelante, Lee. Pues los intervinientes serían los usuarios, que sería la víctima y el imputado y el facilitador. En este caso, como les dije, la víctima es el solicitante, el imputado es el requerido y el facilitador es así nada más. El facilitador es la persona que en teoría nos va a ayudar a llegar a ese acuerdo. Yo, Juan, tengo un hijo con Marta y yo quiero la guardia de custodia y ella quiere que lo deje ver cada 8 días. Entonces, ese facilitador lo que va a hacer es tratar de decirnos, a ver, por ley te corresponde a ti esto y a ti aquello. Yo les aconsejo, con base a la ley, con base a la experiencia, que la solución a su problema podría ser esa. Entonces va a intervenir, va a tratar de mediar. Les quiero hacer una pregunta para ver si saben, todos los mediadores pertenecen al Poder Judicial de cualquier estado, es decir, todos los mediadores son
funcionarios públicos o habrá mediadores privados? ¿Alguno sabe esa respuesta? Sí, perdón. Sí hay mediadores privados, incluso todos los mediadores tienen que sacar su licencia por medio de los mecanismos alternativos en el Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de la Ciudad de México. Pero sí hay mediadores particulares. Muy bien, licenciado Francisco, muy bien. Así es, existen también mediadores privados, así como hay personas que se dedican al peritaje y se vuelven peritos y a lo mejor eran otro tipo de profesiones. Los mediadores también, o los abogados, podemos ser mediadores. Tenemos que tomar como un curso, por así decirlo, que me den una patente como una cédula, y ya que tenga mi patente y haya finalizado mi curso de manera, yo ya puedo brindar mis servicios como mediador privado. Hago ese convenio se presenta y va a tener la misma legalidad que si lo hubieran hecho con un mediador que pertenezca, a ese poder judicial. Siguiente, Lic. Mi experiencia en medios fue un caso de pagaré. Las partes asistieron al centro y firmaron convenio. Sin embargo, incumplió la deudora. Ok, entonces como comentaban, se llegó al acuerdo, se incumplió, dependiendo del convenio cómo haya quedado, hay que ver cómo vamos a hacerlo valer. Por ejemplo, cuando uno firma un acuerdo en tema civil o familiar y la otra parte o alguna de las partes ya no cumplió, ustedes como abogados saben qué hacer. Hay que ir otra vez a ese centro de mediación y nos vamos a otro lado, nos vamos a la fiscalía, nos vamos al juzgado familiar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando se incumplen, ese tipo de cuestiones con base a lo que está diciendo la licenciada Gabriela? Se firmó un acuerdo, pero se incumplió. Adelante, Lid Margarita, levantaste la mano. No, era una pregunta, Lick. Nada más que me perdí un poquito en lo que usted estaba mencionando. Una disculpa. No se preocupe, Lid. Les comentaba, se firma un convenio, se incumple. ¿Qué va a hacer la parte interesada a la que le incumplieron para hacer valer ese convenio? ¿A dónde va? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Adelante, Michelle. Repite la pregunta, por favor, Lick. No la escuché. Vamos a poner un ejemplo. La licenciada Michelle y yo tenemos un hijo. La licenciada Michelle se queda con la guardia y custodia. Su servidor le tiene que dar 1,000 pesos cada semana de pensión. Y dejo de dar la pensión, es decir, incumplo con la cláusula de pensión alimenticia. Incumplí el convenio. La licenciada Michelle contrata a alguno de ustedes y ese uno de ustedes, ¿qué hace para que yo vuelva a cumplir con ese convenio? ¿A dónde va? Se ingresa un incidente. ¿Un incidente dónde? En materia familiar. Ok. ¿Alguien más que retroalimente? Perdón, de eso sí, igual también, acá en materia penal, los mediadores o los facilitadores prácticamente actúan durante todo el proceso del pago de la, ¿cómo se llama? De la reparación. Si se dan cuenta de que el imputado no paga, automáticamente meten una revisión de la mediación que se había previamente ya establecido, para que se pueda reestructurar o en su defecto se lleve a juicio ya prácticamente si es que no cumple. Ok, nos comenta el licenciado Francisco que en el caso penal, el mediador le va a dar seguimiento desde el inicio hasta el final, porque a lo mejor la temporalidad puede ser 1, 2 años, vamos a ponerle. Pero ¿qué pasa si mi hijo tiene 1 año y para que al menos yo deje de pagar la pensión, todavía le quedan 17, es decir, que sea mayor de edad y deje de estudiar? No le van a dar seguimiento a mi asunto de 17 años, eso es claro. Ustedes como abogados, ¿qué harían? ¿Cómo van a hacer valer ese convenio que se incumplió, pero que se hizo en alguno de estos centros de justicia alternativa o de mediación? Los escucho.
Tienes apagado tu micro, si estás hablando, ¿eh? ¿Nadie? ¿Quién quiere una coca y al que la tiene? ¿Ninguno? Ok, les explico. Ejemplo. Fui al centro de mediación en La Laguna, que pertenece al estado de Catepec. De ahí, yo ya no cumplí, yo ya no pagué la pensión. Mi abogado Isaí Bonilla, dice, ok, ya no cumpliste, voy a hacer una demanda que voy a ingresar al juzgado de lo familiar, indicándole al juzgado que como antecedentes teníamos un convenio previo, pero que mi contraparte lo incumplió. Por lo tanto, quiero que lo obligue a cumplir ese convenio. ¿Cuál sería la prueba fundamental en este tipo de demandas? ¿Cuál creen? Si me escuchan, no estoy hablando solo. Adelante, Liz Margarita. Ahí El tengo una duda. convenio, Liz. A ver, Así es. sí en sí el convenio, pero se supone que también mencionan que el convenio que se maneje en los métodos alternos no puede ser utilizado en perjuicio de la persona, ¿no? Ahí me siento con una contradicción. Si es el convenio, si hay una ejecución de convenio, pero si el convenio todavía no había una demanda, no es como entablar la demanda de pensión alimenticia, ¿sí? Ok. Porque si fui a métodos alternos antes de presentar mi demanda e incumplió, me reservan mi derecho a presentar la demanda como tal y solicitar que se le requiera a la persona, ¿no? Porque lo del métodos alternos no puedo utilizarlo nuevamente en perjuicio de esa persona, a menos de que haya salido de una demanda de pensión alimenticia, me haya ido a los métodos alternos y esos métodos alternos hayan hecho llegar al juzgado aquí en Monterrey familiar ese convenio para ser sancionado como tal. No sé si sea así. Ok, les explico rápidamente. Adelante, licenciado José. Levantaste tu mano. Adelante, adelante. Aquí se trate que hablen ustedes y nosotros simplemente tratemos de moderar un poquito. Licenciado José, levantaste tu mano. Adelante. Si fue error, no pasa nada. O licenciado Michelle o cualquiera de ustedes, adelante. No, creo que fue un error. Ya no veo ni al licenciado José por aquí. Pero bueno. Alguien levantó la mano, licenciada Liliana. Adelante. Muy buenas noches, licenciados. También puedes darse en el caso de que si se estipuló un convenio, pero a la persona está trabajando un ejemplo en el sistema de transporte colectivo Metro y lo dieron de baja por, no sé, por ahí del 2018 y podría ser por medio de los recibos que se podría comprobar ese hecho. Como les comenté, en este caso el convenio sería la prueba fundamental. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo rápidamente real. Fulano y fulana llegan a un convenio en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Se ponen de acuerdo en diferentes cosas. En ámbito familiar, por ejemplo. Entonces empiezan a cumplir, pasa un año, todo bien. Pasan 2 años, todo bien. Llega el tercer año y de repente papá deja de pagar la pensión sin previo aviso, no tenemos conocimiento que se haya quedado sin trabajo, simplemente dejan de llegar los pagos. En este caso la mujer busca a papá y le dice, oye, no has pagado la pensión, ¿qué sucede? No le contesta, le dice que haga lo que quiera, etc. No le importa el convenio que se firmó. Alguien puso ahí en el chat que el convenio, como ya es cosa juzgada, se puede utilizar o hacer otro juzgado. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado? Dice, ok, tenemos un convenio, ese convenio va a ser una prueba fundamental que previamente nos habíamos puesto de acuerdo en algo y que alguien lo incumplió. Ahora resulta que esta persona, la mujer ya no vive
en el Estado de México, ya vive en la Ciudad de México. Cuando vamos a ingresar una demanda, la ley nos especifica, nos da una competencia. Por ejemplo, para divorcio es el último domicilio conyugal, y para temas que se llaman controversias de orden familiar, que puede ser la pensión, que puede ser la guardia y custodia, la competencia puede ser el domicilio del demandado o de la persona que va a promover la demanda. En este caso, la persona que va a promover la demanda, viviendo ya en la Ciudad de México, decide que va a ser va a ser ahora un juicio en la Ciudad de México. Se ingresa en la Ciudad de México, juzgado familiar, una demanda para hacer cumplir el convenio que se firmó en el Estado de México, pero la vía, abusados aquí, la vía ya no va a entrar como controversias del orden familiar, pensión alimenticia. Al menos en la Ciudad de México la vía se llama vía de apremio. Entonces, nosotros le vamos a decir al juez, cuando ingresemos la demanda, que esta demanda va a entrar por vía de apremio porque viene de un convenio que se hizo en un centro de mediación, que se elevó a cosa juzgada y que alguien incumplió. Admiten mi demanda, mi prueba fundamental de ese convenio, además de testimonial, confesional, etc., y comenzamos ahora en el juzgado familiar atacando o atendiendo esta situación, a pesar de que iniciamos de mutuo acuerdo en un centro de mediación, se va a convertir en una controversia o en un litigio, ahora en un juzgado familiar. Entonces, esto que nos sirve de referencia para ver cómo podemos utilizar estos medios que la licenciada Michelle Hernández muy bien nos está explicando, cosas que desconocíamos, cosas que no atendemos, y que no necesariamente por haberlo hecho en un lado, no significa que podamos ir al otro. Obviamente hay sus limitantes. Para saber las limitantes hay que estar actualizados y estudiar. Si no, simplemente nos van a desechar nuestra demanda. Si yo hubiera ingresado la demanda como pensión alimenticia, me la hubieran desechado porque no era la vía idónea. En este caso, la vía era vía de apremio. El fin era cumplir o hacer cumplir este convenio, pero tenemos que saber por qué vía y hacia qué juzgado ingresarlo. ¿Me explico? Entonces, la idea de esto es poder retroalimentar. Ella lo abordó en el tema penal muy bien, te agradecemos el tiempo, el conocimiento que nos estás impartiendo, licenciada Michelle. Son cosas que muchas veces desconocemos, vuelvo a repetir, que ni siquiera tomamos en consideración por la falta de conocimiento, pero que es una área muy bonita y que no está tan explotada. Si algunos de ustedes dicen, ¿a qué me dedico? Familiar está saturada, esto, el tema de los mediadores es una buena área, se necesita mucho y hasta cierto punto es una forma de ayudar bastante y hacer menos desgaste en las partes que componen este tipo de cosas. Entonces te voy a dejar la palabra. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta respecto a lo que nos expuso la licenciada Michelle? Sino para darle la palabra ya. Todo claro. Ok, entonces, Lick, te voy a dejar la palabra. De antemano quiero reconocer tu profesionalismo, el que a pesar, como les dije, aquí no se trata de que todos sepamos todo, para eso estamos para ayudarnos. Hay información que ya nos brindó bastante buena, que el servidor como siempre aprende igual que creo todos los demás, es la idea de este tipo de charlas. De antemano reitero el agradecimiento por lo que nos estás compartiendo, porque nos nutre a todos, porque nos sirve. Si hay más dudas, podemos más adelante volver a retomar más a detalle con la licenciada Michelle, algún otro tema que ella maneje. Si alguno de ustedes también quiere compartirnos algún poquito o mucho de lo que sabe, es bienvenido, esa es la idea. Y pues, de verdad agradezco mucho esa oportunidad que nos da Michelle de poder aprender un poquito de ti. Entonces, te dejo la palabra para despedir la charla. Ahorita la cierro. Bueno, no sé si está el licenciado Matiel, sino para que la cierre, si no la cierro yo, pero de antemano agradecer a nombre de los que estamos aquí, tu ponencia, licenciada. Te dejo la palabra. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado en esta charla. Igual me llevo mucho aprendizaje de cada uno de los participantes y pues espero seguir en otras charlas más.